y lo terminaron pasando. Oh, y eso es Nada terrible. peor para un canchero Qué quedar expuesto como le pasó a Cristiano Ronaldo. En un ratito vamos a ver entonces el desafío viral de Cristiano Ronaldo, pero ahora nos comunicamos con nuestra compañera Thaís Gadealara. Thaís, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Yo paso con las abdominales. Ah, vos también. Mi Ayer abuela. Guarnacha Yo nos paso, comentó ¿no? que a él le empieza a temblar el mentón cuando empieza con las abdominales. No, sí. Yo por el momento, de hecho, no puedo hacer por una cirugía que tuve, así que tengo la excusa perfecta para no hacer la Bueno, está bien, competencia. maravilloso. Sí. Bueno, no tenés Pero problema, bueno. pero tampoco te veo con necesidad de tenerlas. No, te digo, lo único que extraño es el tema de andar en bicicleta. Eso sí es lo único que extraño por la ciudad. Pero bueno, hoy te traigo una noticia también de Nueva York, porque vos sabés que se dio a conocer en estos días que dio positivo del nuevo virus un tigre en el zoológico del Bronx, al norte de Manhattan, en la ciudad estadounidense, y llamó la atención sobre todo teniendo en cuenta que es el primer caso de un animal no doméstico, ¿no?, que da positivo de lo que es el nuevo virus. Se trata de un tigre de Malasia, una hembra llamada Nadia, y había empezado a presentar síntomas de tos, de falta de apetito, y por eso es que le realizaron, ¿no?, las pruebas, teniendo en cuenta también que hay otros 6 tigres que también en el zoológico presentaban síntomas y por lo tanto todos están en observación. Lo que dicen desde las organizaciones, ¿no?, detrás de el zoológico, las que están responsables de su organización, es que están, digamos, estables y que esperan una positiva recuperación. Hay que tener en cuenta que obviamente el zoológico está cerrado, ¿no?, a lo que es a lo que son visitantes, que únicamente pueden entrar la cantidad mínima indispensable de cuidadores para justamente, ¿no?, estar al día con los cuidados que necesitan los animales. Pero sí, lo que me parece interesante es que el último comunicado oficial que hubo esta semana por parte del zoológico fue del veterinario del zoológico, que él lo que explicó es que las pruebas, ¿no?, del virus que se le hacen al animal se han realizado en un laboratorio veterinario. No son las mismas pruebas que se realizan para personas, porque las muestras de animales no pueden entrar a laboratorios, ¿no?, para pruebas humanas, ni a la inversa. Entonces él lo que dijo es que como que todavía no se puede hacer, ¿no?, un comparativo entre ambos porque no serían los mismos testeos. Esta fue la última voz oficial que hubo por parte del zoológico. Sí hay que tener en cuenta que tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, en zoológicos, en santuarios y en reservas, el foco de cuidado estuvo muy puesto en los grandes primates, en chimpancés, en gorilas, porque por la proximidad que existe entre el ser humano y los grandes primates es que ya hay antecedentes, ¿no?, de transmisión de enfermedades respiratorias, y a veces un mínimo resfrío para estos animales puede terminar siendo fatal. Por eso también estuvo mucho las medidas de prevención y cuidado puestas en grandes primates, y sobre todo en reducir al mínimo posible el contacto entre humanos y animales. Claro, entonces, a ver, al ser las pruebas diferentes, Thaís, tampoco sabemos, o te pregunto, tal vez hayas tenido acceso a algún otro registro o información, no sabemos si el virus puede ser tan, o por lo menos tener las mismas proporciones que en humanos. Digo, si que el 80% va a tener una afección leve, que del 20% restante, 15% va a estar internado y el 5% necesitará respirador. No sabemos nada de eso todavía. No, por eso me parece interesante esta aclaración que buscaron hacer desde el área de veterinaria del zoológico, en donde ellos exactamente lo que dicen es no hay competencia para probar Claro. entre situaciones diferentes, porque el testeo que se le hizo al animal fue realizado en un laboratorio veterinario que no es el mismo testeo que se utiliza en personas. Entonces esa diferenciación quizás sí, porque también lo que no se sabe ahora es justamente la transmisión, ¿no?, humano-animal, porque se viene hablando de la posible transmisión animal-humano, pero no después. Y obviamente puede, como vos decís, puede haber ahí otra mutación del virus, puede, en el caso de los felinos, de diferente manera manifestarse. Hasta ahora se habla de que se espera una pronta recuperación.
Sí, la preocupación, y ya algunos expertos decían, como yo reciente mencionaba, es que por la proximidad del ADN que tenemos con grandes primates como chimpancés o gorilas, por ejemplo, con los chimpancés compartimos el 98% del ADN. Esa proximidad ya ha demostrado ante otras enfermedades, ¿no?, las posibilidades de transmisión. Por eso también el cuidado, sobre todo en estos lugares en donde ya existe un contacto humano-animal. Todavía no se sabe acá cómo fue la transmisión, se sospecha de que pudo haber sido algún cuidador de los tigres que estuviera sintomático, ¿no?, con el virus, que no presentara síntomas y que ahí se pudo haber realizado la transmisión. Pero veremos cuáles son las próximas noticias. El último comunicado oficial del Zoológico del Bronx fue aclarar, ¿no?, que el testeo que se hizo sobre el tigre está hecho en un laboratorio veterinario, que no es el mismo testeo que se realiza en persona. Thaís, ¿nos quedamos sin convención de clima? Sí, así es. ¿Viste todas estas cositas que están acá colgadas? Bueno, sí. Este año no voy a tener una de esas, que son justamente todas mis credenciales de acreditación a las COP, a las conferencias anuales de Naciones Unidas en Cambio Climático. Para que recuerden los que vienen siguiendo en el canal de la ciudad, ¿te acordás que el año pasado iba a ser en Chile, terminó siendo en Madrid y estuvimos cubriendo desde España la conferencia? Bueno, finalmente la semana pasada se decidió que la COP26 se pospone para el próximo año, para 2021, obviamente, ¿no?, por la crisis generada por el coronavirus. Lo que hay que tener en cuenta, y un poco fue tanto el mensaje que se buscó dar desde los organizadores y también como reclamo desde la sociedad civil, es que se pospone la conferencia, pero lo que no se tiene que posponer es la acción climática. Y de hecho eso, el foco está puesto en que este año, en 2020, según la implementación del Acuerdo de París para hacer frente a cambio climático, los países tienen que presentar planes de acción climática más ambiciosos a los ya presentados hace unos años. De hecho, hoy, en una hora aproximadamente, Chile, que fue quien presidió la COP anterior, va a presentar la actualización de su plan de acción climática, pero es importante esto aclarar, tiene que ser más ambicioso, es decir, tiene que ser mejor de lo que presentaste antes. Por ejemplo, presentar un mejor porcentaje de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No puede ser lo mismo como ya lo hizo, por ejemplo, Japón, que hace unas semanas lo presentó y no era más ambicioso que lo presentado anteriormente, apenas había unos cambios. Entonces, sí, el foco este año va a estar puesto no tanto en la conferencia, sino en que los países presenten, ¿no?, estos planes de acción climática más ambiciosos, que son planes tanto de mitigación como medidas de adaptación. La COP todavía no tiene una fecha exacta para 2021, va a depender también de cómo se pueda hacer, continuar el proceso, ¿no?, y de si finalmente se puede hacer la reunión previa en octubre de este año, pero sí se va a mantener en Glasgow, en Escocia, porque la presidencia de este año la tiene Reino Unido. Ahora, Thaís, ¿va a haber alguien de árbitro diciendo no vale que me pongan los números de lo que fue febrero, junio, porque no es que vos decidiste bajar las fábricas o bajar la emisión de gases, sino que tuviste que cerrar directamente? ¿Alguien va a decir, che, Japón, no me presentes estos números? Sí, hay que tener en cuenta que lo que tienen que presentar son, o sea, sus metas, ¿no?, sus planes de acción climática. Por ejemplo, a cuánto se proponen, ¿no?, se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y quien figura, ¿no?, como jurado no es solo la sociedad civil, ¿no?, criticando y alertando, che, ojo con lo que se presentó, como también desde ONU Cambio Climático. De hecho, la postura de la secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, agradeció lo que presentó Japón, pero dijo, esperamos que sean más ambiciosos previo a la próxima COP. Así que yo creo que para mantener también, ¿no?, lo que se le llama el momentum de acción climática, sí se le va a exigir que los planes sean más ambiciosos. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que pueda llegar a ocurrir en relación con la pandemia? Que justamente por la situación, porque los países tienen hoy el foco más puesto en, obviamente, la situación sanitaria y después también lo que va a ser la recuperación, ¿no?, económica, que eso sea aprovechado por algunos para decir, mira, en este momento no me puedo comprometer a más.
esperemos que no ocurra, pero hay cierto temor, ¿no?, de que algunos países, sobre todo los más escépticos, lo puedan llegar a presentar. Y un dato que sé que te va a parecer interesante, porque ayer, bueno, ya veíamos quiénes iban a ser, ¿no?, los dos candidatos que van a pelear por la presidencia a los Estados Unidos. Recordar que si no hay si no hay ningún cambio de último momento, las elecciones en Estados Unidos se van a realizar el 3 de noviembre y el 4 de noviembre, un día después, es la salida formal de Estados Unidos del Acuerdo de París. Habrá que ver, yo sé que ya hay conversaciones en que según quien gane, puede haber después un rápido retorno, no lo tengo que aclarar, obviamente si no gana Trump y gana otro candidato, podría haber, ¿no?, un posible retorno al Acuerdo de París, pero entonces también el cambio climático puede ser, ¿no?, uno de los temas en los próximos meses en las elecciones presidenciales.